Seguimos compartiendo el explorador, estamos en contacto con el diputado nacional Jorge Enríquez, él es diputado de Juntos por el Cambio, en función de estas decisiones que toma el gobierno nacional, el presidente de la nación, este toque de queda, y básicamente la posición que se asume sobre un decreto que algunos consideran inconstitucional, pero otros aluden a que es una forma de tratar de protegernos. ¿Cómo le va, Enrique? Bienvenido, gracias por ¿Qué acompañarnos. tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es mío. Básicamente, hablemos un poquito acerca de esta decisión que toma el gobierno y desde su punto de vista, ¿qué características tendría en positivo o en negativo la misma, ¿no? Bueno, yo lo que creo fundamentalmente es que el resultado de la cadena nacional de ayer generó uno de los cacerolazos más fuertes que yo recuerde. Los ciudadanos realmente se han hartado de la ineptitud, de los privilegios y del autoritarismo. Pensemos que venimos de un confinamiento medieval, de una cuareterna. Sí, Pensemos que la bala de plata que teníamos cuando se inició la pandemia, que por supuesto fue absolutamente minimizada por el entonces ministro de Salud, Ginés González García. Recuerden que nos hablaban que no iba a llegar a la Argentina, a mí me lo dijo personalmente en el mes de febrero del año 20. sí, Recuerden también que decían que con un tecito caliente se solucionaba el virus, que China quedaba muy lejos. Eh, y que la vacuna iba a dar para el mes de mayo-junio del año pasado. Esto revela la más absoluta negligencia e improvisación de un gobierno que desde que llegó al poder, lo único que se ha encargado es de denostar permanentemente a la oposición, hasta el extremo tal de tratarnos de imbéciles y de miserables y de malas personas, simplemente porque tenemos pensamiento crítico, simplemente porque no aceptamos que se nos consagren verdades y que se pretenda que haya una hegemonía del pensamiento y de la palabra en la oposición. Tenemos, obviamente, la sociedad nos puso en ese rol de opositor, que ¿qué significa? Hacer propuestas, pero también controlar al Poder Ejecutivo. Y en este sentido creo que frente al rotundo fracaso sanitario de un gobierno que está perdido, que deambula sin rumbo desde hace muchísimos meses, Alberto Fernández le echa la culpa a la gente. Fíjese que ahora no solamente se le echa a la gente en general, sino que a los médicos. Dice que los médicos se relajaron. Es un canalla. ¿Cómo puede decir eso si porque no conoce la guardia de los hospitales? Y como no conoce la guardia de los hospitales, como no sabe lo que es lo que sentimos el común de los mortales, entonces dice estas cosas con absoluto desparpajo. Se postergaron operaciones cuando se aplanó la curva, cuando cayó el nivel de contagios. Esa gente que tenía tratamientos oncológicos, operaciones, tumores, gente que no se hizo tratamiento de glaucoma y que quedó ciega, sí. y dicen entonces que los médicos se relajaron y en lugar de seguir dando importancia al COVID, empezaron. ¿Usted se cree que alguien está tan desvariado como para irse a operar si no tiene necesidad de operar, y un médico va a operar a alguien si no tiene necesidad que sea operado? Eso es un pensamiento de un bastardo. Nadie más que una persona que no está desquiciada mentalmente no lo puede decir. Eso es lo que a uno lo subleva. Y Sí. ahora, por eso digo, ha tenido la osadía de culpar a los médicos y a todo el personal sanitario, que son los héroes de esta historia. Porque la verdad que uno, los aplausos de los primeros días, eso era para reivindicar a alguien que se levantaba. Yo tengo familiares, tengo amigos que se iban al hospital y cuando volvían del hospital se sacaban toda la ropa, tenían lo que se llamaba la zona sucia en la casa y se desinfectaban, se bañaban y se desinfectaban antes de tocar a sus hijos. Sí. Y a falta de soluciones ahora, eh, eh, tiene que adoptar medidas absolutamente autoritarias. Y entonces se envía el ejército a castigar a los ciudadanos pacíficos que necesitan trabajar para vivir. Claro, él nunca tuvo necesidad de trabajar para vivir, se ve. Y en ese sentido me parece que acá ya entramos con otro tema institucional mucho más grave. Hay un tema institucional ab initio. El artículo 99, inciso tercero de la Constitución Federal, prohíbe al presidente ejercer funciones legislativas, excepto los decretos de urgencia, subsumidos a 4 rubros: electoral, partidos políticos, perdón,
de los que se excluyen estos 4 rubros: electoral, partidos políticos, normas tributarias y normas penales. Pero no lo puede adoptar en otras normas, aún en casos de emergencia, si el Congreso está en actividad, si el Congreso está funcionando en sesiones ordinarias, y el Congreso está en sesiones ordinarias. Mire, vea, yo tengo 73 años, fui a todas las reuniones presenciales, no me vacuné como me vacuné cuando me tocó y con la vacuna que me tocó, como esta frase no es mía, sino que se la copio al excelente presidente que tiene la República Oriental del Uruguay, mi amigo Luis Lacalle Pou. Sí. Jorge. Se la copia él. Me tocó, y tengo diputados que son vacunados VIP, la mayor degradación moral. Le robaron la vacuna a uno que estaba con bigotera o con respirador artificial, muriéndose. Entonces yo creo que, y ahora bueno, envían las 2 cuestiones, era una, esta cuestión constitucional, y la otra, esto de enviar al ejército a la ciudad autónoma, que es una virtual intervención federal. Sí, los porteños nos estamos sintiendo en estos momentos como que vamos a tener un ejército, una fuerza de ocupación en la ciudad autónoma. Por eso quería decirle, bueno, obviamente hay 2 cuestiones que son fundamentales: la carencia o decir que el gobierno nacional adolece de lo que es autocrítica, siempre tiene puestos los ojos afuera y no adentro, y por otro lado el tema fundamental para los argentinos, todo lo relacionado a un toque de queda tiene una carga muy fuerte de significación. Usted sabe que todavía no hemos sanado heridas relacionadas con el proceso militar y demás, y esto, bueno, no es bien recibido cuando se habla de toque de queda, de militares en la calle y de este tipo de cosas, ¿no? En este sentido, ¿qué opinión le merece? Coincido totalmente con usted. Y ahora, cuando el toque de queda no sirva, aplicará el estado de sitio. Es el paso que le queda. Pero son tan cobardes que hasta no se animan a decir que esto es un toque de queda. Y esto es un toque de queda. Si usted no puede salir después de las 8 de la noche, ni siquiera a pasear una mascota o fumar un cigarrillo, es un toque de queda. Ahora, ¿lo van a poder cumplir? ¿Tienen lo que los abogados y constitucionalistas llamamos el imperium? No, no lo tiene, porque la gente se va a rebelar. Y yo creo que las rebeliones civiles, en situaciones como estas, cuando se han avasallado los más elementales derechos, el derecho a la vida, con la vacuna que se llevan los hijos centenados del poder, el derecho a trabajar. Pensemos que hay gente, no todos son los 20 millones de personas que cobran un cheque del Estado, sino que hay gente que tiene que mantener esa estructura del Estado. Entre los 20 millones de personas estoy yo, le aclaro, pero también estoy entre los 12 millones que con sus impuestos, porque por mi actividad privada, lo que no es incompatible con mi función parlamentaria, sigo trabajando. Porque esta gente no sabe lo que es pagar una quincena, fueron siempre, vivieron de la teta del Estado, entonces no saben lo que es pagar una quincena. Alberto Fernández ni administró en su vida ni el consorcio de copropietarios de su casa, y como él, Cristina lo mismo. Bueno, entonces yo creo que acá es serio el tema, tanto el ejército en la calle, como que se atropelle la autonomía porteña, porque los porteños tenemos autoridades que fueron elegidas por el voto popular. Sí. Entonces yo creo que represión, cercenamiento de derechos fundamentales, avasallamiento de las autonomías provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ese es el único menú que puede ofrecer un gobierno fracasado en todos los rubros, que ya es una ignominia para todos los argentinos. Nos habían dicho que las únicas dimensiones son la economía y la salud, en aquel momento, hace un año y pico, y que eran mutuamente excluyentes. Un disparate mayúsculo. Así nos llevaron a que cerca de 100.000 pymes cerraran, a que las más importantes empresas del país, y digo un par de nombres nomás, el tema de Falabella, el tema de Mercado Libre, se fueran del país, porque evidentemente, aparte de un país que desalienta la inversión con un estado paquidérmico, bobo, que ni siquiera sirve para solucionar los problemas más elementales como son la salud y la educación. Entonces, bueno, la situación es muy, pero sumamente compleja. ¿Sabe por qué? Porque esto lo maneja todo
una persona que está en las sombras, como estuvo en las sombras cuando fue la masacre de Cromañón, las inundaciones de La Plata, la masacre de Once, nunca aparece, pero ella está atrás de todo esto. Y ella le ordenó, acuérdese que piense que todas las personas que tenían con cierto nivel, Alberto Fernández, que eran de su riñón, fueron desapareciendo de la escena. Marcela Lozardo, una excelente abogada, reemplazada por Soria, que es alguien que viene de lo que ellos llaman los sótanos oscuros de la democracia, que son los servicios de inteligencia que en otros países funcionan de otra manera, acá sirven solamente para perseguir opositores. Por el otro lado, el ANSES la puso a Fernanda Raberta, y acuérdense que ahora viene otra etapa, que es, yo creo que cuando vuelva Guzmán de afuera, Guzmán, como no satisface los intereses de Cristina Fernández, va a ser el próximo renunciado. Y en pocas horas yo creo que también un ministro de Educación, que la verdad que se esforzó por lograr que las escuelas se abrieran, Nicolás Trota, va a terminar renunciando. O sea que Cristina Fernández se va a quedar con la suma del poder público. Lo que no le dio las urnas, que tuvo que ir enmascarada atrás de Fernández, que evidentemente ahora, nunca lo quise decir porque tuvo una relación personal bastante buena con él, pero ahora siempre me enojaba cuando la gente le faltaba el respeto diciéndole que era un títere. Pero ahora debo reconocer tristemente que acá estamos manejados por una ventrílocua, que es la que habla en nombre de Fernández, que pasó a ser una figura protocolar simplemente. Entonces creo yo que, porque en definitiva este es un sistema político montado en función de los intereses de una familia, la familia Kirchner. Sí. No es un proyecto colectivo, sino que es un proyecto dinástico y vitalicio. Es el mismo proyecto que tuvieron en Santa Cruz. Y como decimos muchas veces los futboleros, equipo que gana no se cambia. ¿Por qué iba a cambiar Néstor y Cristina? Si a ella le fue bárbaro. Entonces, bueno, tiene su equipo ella con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, que también es alguien que... Sobre eso le quería preguntar también, Jorge, hablar un poco acerca de los derechos que asisten al jefe del área metropolitana, que hoy se encuentra muy presionado, ¿no? El jefe del área, el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya ha sido muy claro. Muchas veces hay gente que lo puede criticar porque dice que muchas veces nos dicen dentro de Juntos por el Cambio, hay voces distintas, hay voces más vehementes como puede ser la mía y hay voces mucho más moderadas, pero creo que todos son necesarios en determinado momento y determinada función que ocupa. El jefe de gobierno tiene que gobernar para todos, radicales, peronistas, comunistas, anarquistas, no solamente para el PRO. Yo tengo que representar los intereses de Juntos por el Cambio, de la coalición que nos llevó a ocupar la banca. ¿Y cuáles son esos intereses? Son los intereses que defienden el Estado de Derecho, la República, la propiedad privada, los intereses del campo y de las pymes, los intereses de los jubilados y de los pensionados, los intereses de la clase media, sobre todo esa clase media tan vigorosa, con esa movilidad social ascendente tan clara que supimos tener otrora. Y creo que en esa dirección el jefe de gobierno hoy ya tiene una posición muy clara, muy firme. Él defiende los intereses de los porteños, lo hace a lo mejor con un estilo mucho más calmo, pero es suave en el propósito, suave en el trato, pero firme y enérgico en el propósito. Hoy ha dicho que las clases en la Ciudad de Buenos Aires, acá esa norma no se respeta. Porque, insisto, el avasallamiento ha sido sobre la autonomía, pero también ha sido sobre otras jurisdicciones del país. Por caso Córdoba, por caso Santa Fe, donde Schiaretti y Perotti ya han dicho, los gobernadores respectivos, han dicho que no van a aceptar limitaciones que obviamente produzcan, esas limitaciones que obviamente produzcan un cercenamiento de libertades individuales por un lado, un cierre de una economía que ya viene castigada, un cierre de una economía que no ha contemplado, por ejemplo, a los autónomos, a los cuentapropistas, ni siquiera cuando fue la modificación del impuesto a las ganancias. Quedaron afuera los monotributistas, los autónomos, y quedaron afuera los monotributistas, o sea que hasta 150.000 pesos, que generalmente esos son los sueldos del Estado, fíjese usted, o sea, a los que cobran sueldo del Estado, que pueden pasar a fase 1 perfectamente, pero que los tienen que sostener
los que tienen que salir a laburar todo el día porque si no tienen el mango no se come en la casa, a esos son a los que se está castigando. Entonces, yo esto lo veo en mi estudio profesional. Mi estudio profesional yo tengo que seguir pagando los sueldos, porque a gente que hace 30 años que viene trabajando conmigo no la puedo patear a la calle por muchísimas razones. La fundamental es por la dignidad humana que me inspira alguien que ha trabajado siempre, que no ha sido ñoqui, que ha ido a laburar todos los días, que ha ido a laburar enfermo. Entonces me parece que eso es lo que hay que respetar. Pero este gobierno le importa. Y sabe lo que pasa, Fernández, no sé si alguna vez llevó a algún hijo al colegio. Entonces, ¿qué sabe lo que padecemos los padres, o en este caso mío, los abuelos? Ayer mi nieta estaba llorando, me llama mi hija y me dice, estaba llorando porque escuchó que no hay más clases, tiene 6 y 5 añitos, había empezado recién la adaptación en primer grado, y estaba llorando porque no tenía clases. Eso es lo que están haciendo, destruyendo la economía, pero lo más importante, están destruyendo a la gente, ansiedad, encierro, angustia, depresión, tanto a la gente, los mayores adultos, como cuanto a los niños que pierden la centralidad de la escuela, la presencialidad, el contacto, guardando protocolos y distancias respectivas, el contacto con los otros compañeros, la sociabilidad. Esos chicos necesitan socializar. Entonces, yo discúlpeme que a lo mejor soy un poco vehemente, pero... No, está bien, pero déjeme que lo lleve a un terreno más escabroso, Enríquez. ¿Cómo no? Hay cuestiones relacionadas con el quehacer político, y usted sabe que la gente común por allí no se embanderan dentro de los partidos políticos, pero sí obviamente está perdiendo credibilidad hacia los que hacen y trabajan en política. Y en estas cuestiones, cuando uno quiere establecer puntos de referencia, obviamente vienen las comparaciones, ¿no? Y en los gobiernos, en los últimos gobiernos que ha tenido la República Argentina, ha habido más errores que aciertos, de todos los colores hablando, ¿no? Bueno, ¿qué me diría usted respecto a lo que de alguna manera lo vincula con Juntos por el Cambio y en el momento que fue gobierno? Nosotros hemos hecho una autocrítica. Obviamente que una autocrítica no significa ser absolutamente despiadados, y también ver dónde están los claros y por supuesto dónde están los oscuros. Yo diría a la gente que acá la única solución es, como decía Churchill, que la democracia es el peor de todos los sistemas, pero no conoce uno mejor. Claro. O como decía, no sé, alguien lo dijo en su momento, que la democracia es como el talón de Aquiles, como la lanza de Aquiles, cura las heridas que hable. Entonces, yo creo que no hay otra solución que esta. Hay la solución de involucrarse en política. Yo creo que la gente ha tomado noción. La democracia no se agota con el acto de votar, no lo digo yo, lo decía en Touraine. La democracia es algo que se vive, se respira todos los días. Ayer a la noche, yo la verdad hubiera preferido que en lugar de ser un puñado de diputados y de nuestra presidenta de nuestra fuerza política, Patricia Bullrich, hubiera habido mucho más diputados y sobre todo mucha más gente, porque hay gente que siempre ha preferido la comodidad del sillón a la dificultad de la movilización. Yo entiendo que hay que cuidarse, pero ¿sabe qué? Nosotros podemos preservar la vida, pero si perdemos las libertades individuales, si perdemos lo más sagrado, que es el derecho a vivir y el derecho a la vida y el derecho a poder circular libremente, trabajar, educarnos, tener la vida va a significar estar muertos en vida. Entonces yo creo que guardando los protocolos sanitarios... Esto implica, Enrique, si con esto apelo a su opinión y a su conocimiento, esto implica sacrificar la libertad por la seguridad, que es hacia lo que por allí algunos creen que nos estamos conduciendo. Yo creo que la seguridad, sí, la seguridad sanitaria, porque la seguridad en cuanto a nuestras vidas y nuestros bienes se perdió hace muchísimo tiempo. Nada más que veníamos haciendo una gestión excelente. Si hay un punto que la autocrítica tiene que ser liviana, es en la seguridad de nuestro gobierno, pero cuando se produjo la pandemia, el verdadero ministro de Justicia, que se llama Juan Martín Mena, fue a negociar con los presos y hubo una salida indiscriminada de delincuentes,
que están cometiendo todo tipo de tropelías en la calle. Los asesinatos que ha habido en los últimos tiempos se deben justamente a gente que salió en prisión cuando había cometido delitos gravísimos. No sacrifico yo la libertad por la seguridad, por la salud, la seguridad sanitaria. Todo lo contrario, digo que se puede la gente salir a la calle, manifestarse de un modo pacífico, de un modo responsable, guardando todos los protocolos sanitarios. Nosotros mismos, ayer estábamos todos con barbijo, los que estábamos en la Puerta de Olivos, manifestando contra el presidente, lo hacíamos con cierto distanciamiento social, caminando en un lugar al aire libre. Yo creo que estos son los temas, o sea, pero lo que nosotros tenemos que balancear, que no nos vuelvan con la historia esta, porque nos volvían con esta historia de que si salíamos a la calle nos íbamos a contagiar, y organizaron el velorio de Maradona, y hoy alientan, porque los grupos de Grabois, los grupos de Delía, los grupos los grupos piqueteros que andan por doquier por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son alentados del propio gobierno. Le vamos a meter el ejército para que la gente no vaya a laburar, pero por el otro lado le vamos a permitir de que los piqueteros sigan estando alegremente circulando por la ciudad. Entonces yo creo que hay que buscar el equilibrio entre lo que es la libertad ambulatoria con el resguardo sanitario correspondiente, pero la gente se tiene que manifestar, no podemos seguir apoltronados en nuestros hogares mientras hay argentinos que están sufriendo. ¿Qué cree que va a pasar, Enríquez? ¿Qué cree que va a pasar? Y con esto estaríamos finalizando esta entrevista. ¿Qué cree que va a pasar después que lleguemos a el límite de esta restricción que, según adelantó el gobierno, va a ser hasta fines del mes de abril? ¿Seguiremos en mayo? Afortunadamente, la democracia se encuentra garantizada. Yo creo que estas medidas no van a ser respetadas porque la gente responsablemente tiene que individualmente respetar el barbijo, respetar el distanciamiento social, la higiene permanente con alcohol y jabón. Y yo sinceramente entiendo, la democracia está absolutamente garantizada. Iremos a elecciones, no vamos a permitir que se pospongan, porque a nadie nos asegura que de agosto a septiembre va a haber una modificación en las condiciones de infección o de letalidad. Y bueno, y tampoco si estamos en presencia de un presidente y de una vicepresidente que realmente, a mi juicio, no están en funciones, están incurriendo en mal desempeño. La Constitución es muy sabia y tiene todos los mecanismos necesarios como para, en un caso así, iniciar las instancias que correspondan para que la conducta de ellos reciba algún tipo de sanción, siempre dentro del marco de la Constitución, del respeto a la ley y del respeto al Estado de Derecho. Diputado. Acá, pensar en soluciones de aventuras no es posible porque nos costó mucha sangre, mucho dolor y muchas lágrimas. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo. No, el agradecido soy yo. Hasta luego. Escuchábamos la palabra del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, dando su apreciación en función de las decisiones tomadas por el gobierno nacional y obviamente en relación también a establecer puntos críticos en materia política. Lo seguimos acompañando en El Explorador con mucho más.